Hola, bienvenidos al cuarto vídeo de este segundo tema en el que vamos a hablar de bases y por tanto de la dimensión que tiene una base, de cómo expresar un vector en coordenadas de esa base. Y para ello lo primero que tenemos que tener claro es que ¿qué es una base? Entonces, sin más, una base va a cumplir dos condiciones. La primera, ser un sistema de elementos libre, es decir, no puede tener elementos ligados entre sí, y además va a generar el subespacio del que es base. Para nombrarla siempre vamos a utilizar, o en general vamos a utilizar la letra B, y los elementos que pertenezcan a la misma irán separados por comas entre llaves. Y nos pide en el siguiente ejercicio demostrar si el conjunto B 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1 es una base de R4. Pues como decía nuestra teoría, vamos a tener que demostrar que es libre y que es generador. Demostremos que es libre. Para demostrar que es libre lo podemos hacer de dos formas. La más rápida es acostumbrarnos a ponerlo en una matriz y una vez que tenemos esos vectores puestos por filas en una matriz, buscamos la reducida. En este caso vemos que ya la hemos obtenido, está perfectamente escalonada y podemos decir que B es un sistema libre. La otra opción para hacerlo hubiese sido, por teoría, decir que la suma, vamos a poner una horizontal, que la suma de este vector, la combinación lineal, más este y más este, han de dar el elemento 0, 0, 0. Igualando la primera componente nos queda que alfa es 0, la segunda 0 más beta más 0 más 0 es 0, en la tercera 0 más 0 más gamma más 0 es 0, y 0 más 0 más 0 más delta es 0. Como las 4 han de dar 0, la única opción para que se anulen es que todas ellas sean 0 y por tanto el sistema es libre. Vamos a demostrar también que este sistema sea generador. Para que este sistema sea generador sabemos que tenemos que generar cualquier elemento de R4. Entonces, por teoría diremos que el alfa 1, 0, 0 más beta 0, 1, 0, 0 más gamma 0, 0, 1, 0 más delta 0, 0, 0, 1 han de generar cualquier elemento, estamos en R4, X, Y, Z, T. O podríamos trabajar con X1, X2, X3, X4. En este caso nos queda que alfa es X, que 0 más beta más 0 más 0 es Y, que 0 más 0 más gamma más 0 es Z y que 0 más 0 más 0 más delta es T. Entonces nos damos cuenta que la X puede tomar cualquier valor sin influir sobre los demás. Idem con la Y, con la Z y con la T. Estamos generando cualquier elemento de B. Y por tanto, podemos decir que es generador. De R4. Así que al cumplir ambas cosas, ser libre y ser generador, podemos decir que es base de R4. Cabe la posibilidad de recordar que un espacio vectorial tendrá la dimensión del número de vectores linealmente independientes que tenga en un sistema que lo genere. Entonces, como la dimensión de R4 es 4, si nosotros tenemos 4 vectores de R4 linealmente independientes, seguro que estamos generando R4. Sigamos viendo ejemplos. Demostremos si el conjunto 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 31 y 0, 0, 1 es base de R4 o no lo es. Bueno, pues esta debe de ser inmediata en el momento en que vemos que este elemento es R4. Si nosotros queremos generar R4, B está formado
por vectores de R3. Por lo tanto, es totalmente imposible que genere R4 y por tanto no puede ser base. Veamos qué ocurre en cambio cuando nos cambian y nos dicen que demostremos si ese mismo conjunto B es base, pero en este caso de R3. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver si esos elementos son linealmente independientes. O, dicho de otra forma, si es libre. Recordamos que la manera más rápida es ponerlos por filas en una matriz. Vamos a reducir la matriz. La primera se queda tal cual. A F2 le vamos a restar F1, 0, 2, 0. F3 se queda tal cual y F4 también. El siguiente paso va a ser dividir F2 de 1. Se la vamos, por tanto, a hacer que F3 sea F3 menos 3F2, 0, 0, 1. Y la F4 se la podemos restar. En este momento nos damos cuenta que nos encontramos con una fila de ceros. Eso significa que un elemento es combinación lineal de los demás. Por tanto, no es libre. B no es libre, o dicho de otra forma, es ligada. Y en el momento en que no es libre, no puede ser base. Sin falta de demostrar que no es, si eso no es generador. En la misma línea y jugando con un conjunto de vectores muy semejante, nos pregunta el ejemplo 2.16 que si el conjunto 1, 0, 0, 1, 2, 0 y 0, 31 es base de R3. Pues de la misma forma, empecemos preguntándonos si es libre. Tiene un vector menos que arriba, por lo tanto, fácilmente vamos a eliminar lo que depende una de la otra. 1, 0, 0, lo divido de 2, se lo resto 3 veces a la tercera, a la segunda, y nos queda esto. Nos damos cuenta que no existen filas de ceros y por tanto que B es un sistema libre. No nos sirve demostrar que es un sistema libre. Recordemos que tenemos que demostrar también si es generador. Veamos, por tanto, si es generador. Entonces, lo que estamos preguntando es si un elemento X y Z lo podemos crear como alfa veces el 1, 0, 0, más beta veces el 1, 2, 0, más gamma veces el 0, 3, 1. Nos sale que la X valdrá alfa más beta, que la Y valdrá 2 beta más 3 gamma y que la Z valdrá gamma. Y aquí podemos ver una cosa muy sencilla, que es que al ser Z dependiente de un solo parámetro, podrá tomar cualquier valor. La Y viene obligada por el valor que haya llevado la Z, pero le queda otro término independiente, por lo tanto podrá tomar cualquier valor. Una vez que tomó un valor, la beta es verdad que está marcada, pero la alfa es libre y, valga lo que valga la Y, podrá tomar X cualquier valor. De tal forma que podemos decir que B es generador. Y como se cumplen ambas cosas, podemos decir que B es base de R3. El siguiente concepto a tener en cuenta es cómo expresamos un elemento en coordenadas de dicha base. Entonces, es tan sencillo como pensar que cuando nosotros tenemos una base de tantos elementos como necesite nuestro subespacio vectorial, vamos a poder expresar cualquier vector como combinación lineal de esos elementos. Por eso habíamos dicho, entre otras cosas, que era generador.
Bueno, pues esa combinación lineal lleva unos coeficientes que me dicen cuántas veces tomo cada uno de los elementos, y es lo que voy a utilizar para expresar las coordenadas en dicha base. Entonces, cualquier elemento en esa base será la cantidad de veces que lo necesito. Se suele poner como subíndice el nombre de la base que estamos utilizando en esas coordenadas. Pensemos varias cosas respecto de esto. Cuando nosotros tenemos un vector cualquiera, en los ejes de coordenadas que conocemos, por ejemplo, imaginemos este que podría ser el 2, 1. Nosotros para componerlo estamos diciendo que ese vector es el vector 2, 1. O dicho de otra forma, que es 2 veces el vector 1, 0 más una vez el vector 0, 1. Si yo sumé 2 veces el 1, 0 y una vez el 0, 1, he conseguido ese vector. Y por tanto, las coordenadas de ese vector son 2, 1 en la base canónica de R2, es decir, 1, 0, 0, 1. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, podemos entender lo que son las coordenadas. Dicho eso, calculemos entonces las coordenadas del vector 2, 3 en la base canónica. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que nos hallamos en R2, que la base canónica de R2 será 1, 0, 0, 1. Y que vamos a escribir nuestro vector, que es el 2, 3, como alfa veces el 1, 0, más beta veces el 0, 1. Resolvemos esta ecuación viendo que es 2 igual a alfa más 0 y 3 igual a 0 más beta. Una vez que tengo la solución, lo que yo puedo decir es que el vector v, que es el 2, 3, se escribe como 2 veces el primero y 3 veces el segundo en la base canónica. Esto es inmediato, es trivial, ya que al tener el vector y querer expresarlo en base canónica, tenemos que darnos cuenta que en base canónica sus coordenadas siempre van a ser el propio vector. Por las características de dicha base, hay que tomar solamente un 1 en cada uno de los elementos y de forma ordenada. Ahora bien, calculemos las coordenadas de ese mismo vector en una base diferente. Estamos en R2 y la base que vamos a tomar en este momento es la 1, 2, 1, 1. Es decir, vamos a intentar escribir el vector 2, 3 como una combinación lineal del 1, 2 y el 1, 1. Nos ponemos a resolver dicha ecuación y nos damos cuenta que el valor 2 tiene que ser igual a alfa por 1 más beta por 1. Mientras que el valor 3 tiene que ser igual a alfa por 2 más beta por 1. Y en ese momento vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Podemos hacerlo, por ejemplo, restando a la segunda a la primera. 3 menos 2, 1. 2 alfa menos alfa, alfa. Y beta menos beta, 0. Tengo el valor de alfa. En el momento en que tengo el valor de alfa, la beta vale 1. Y con esa solución puedo escribir que el vector 2, 3, que habíamos dicho que era 2, 3 en base canónica, se escribe como el 1, 1 en base B. Y si lo analizamos, vemos que tiene sentido escoger una vez este, 1, 2, y sumarle una vez este, el 1, 1. Cuando yo sumo el 1, 2 más el 1, 1, me da el 2, 3, que era exactamente el vector que se me había pedido. Calculemos las coordenadas del polinomio 5x² más 3x más 1 en base canónica de los polinomios de orden 2. Entonces, ¿cuál es la base canónica de los polinomios de orden 2? Las bases canónicas de polinomios, empezando siempre por el de mayor grado, es x², x1. Entonces, vamos a buscar escribir el polinomio 5x² más 3x más 1 como una combinación lineal
alfa x cuadrado de los elementos de la base canónica, más beta x, más gamma 1. Y vamos a ir igualando grado a grado. 5x cuadrado ha de ser igual a alfa x cuadrado, es decir, 5 ha de ser igual a alfa. 3x ha de ser igual a beta x. Igualando solamente los coeficientes, 3 igual a beta. Y el 1 ha de ser igual al gamma por 1. Es 1 igual a gamma. En este momento hemos resuelto el sistema. Y podemos decir que nuestro polinomio 5x cuadrado más 3x más 1 se escribe como 5, 3, 1 en la base canónica que habíamos utilizado. Esto es sumamente importante porque nos va a permitir transformar. Sin más que poniendo los polinomios en una base, nos va a permitir trabajar con cualquier espacio y subespacio de polinomios como si fuesen vectores, utilizándolo en coordenadas. Nos dice el siguiente ejemplo que qué ocurre si la base cambia. En este momento la base que vamos a utilizar es x cuadrado más x y x más 1. Bueno, pues nosotros venimos y decimos, mira, el polinomio que queremos calcular, 5x cuadrado más 3x más 1, lo vamos a obtener como alfa x cuadrado más beta x cuadrado más x más gamma x más 1. Y entonces empezamos. Para el grado cuadrado a la izquierda tengo un 5 y a la derecha tengo alfa más beta. Para el grado 1 a la izquierda tengo un 3 y a la derecha tengo beta por x más gamma por x. Beta más gamma. Y para el término independiente a la izquierda tengo un 1 y a la derecha tengo gamma. Venimos y resolvemos este sistema, gamma vale 1. Entonces 3 menos 1 es beta, que vale 2. Y 5 menos 2 es alfa, alfa valdrá 3. De tal forma que podemos decir que el polinomio 5x cuadrado más 3x más 1 se escribe o tiene por coordenadas 3, 2, 1 en la base B que estábamos empleando. Y vamos a cerrar este vídeo, este apartado, con algunos teoremas de la base. Hay varios y entonces vamos a decir el primero, el de la existencia de la base. Sin más, es aquel que nos dice que cualquier espacio vectorial finito, es decir, con los que vamos a trabajar, aquellos que están formados por elementos que podemos gestionar, tiene base. Cualquier espacio vectorial finito tiene base. Está también el teorema que nos habla de la dimensión. El teorema de la dimensión dice que todas las bases de un subespacio, de un espacio, tienen la misma dimensión. Es decir, es imposible que encontremos en R4, por ejemplo, una base de tamaño 3, una de tamaño 4 y una de tamaño 5. Todas las bases de R4 tienen tamaño 4. También vamos a decir que el rango de la base es igual a la dimensión del espacio que genera. También vamos a decir que todo conjunto
de n elementos libres que pertenezcan a V forman base de V siempre y cuando la dimensión de V sea n. Es decir, si yo tengo un espacio de dimensión 5 y cojo 5 vectores libres, esa es base de V. Y por último, el teorema de la base incompleta. Que dice que si la dimensión de V es n y tenemos un conjunto S formado por vectores hasta P, donde P sea menor que n, se podrá siempre completar con el número de vectores diferentes que necesitamos, n menos p. Si necesito n vectores y tengo p, con n menos p vectores, hasta formar una base, o para formar una base de V. Y estos son los teoremas que tenemos que tener en cuenta como conceptos importantes de cara a ir desarrollando distintos ejercicios.